Dígale bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno que esté aquí en este día. Amén. Eso, salude a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Tome su Biblia en sus manos. Y vaya al Evangelio de Juan, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Quiero darles un anuncio antes de iniciar el culto. Daniel, ojalá esto lo puedas editar cuando subas la grabación a las redes, porque es un anuncio puntual para hoy, ¿no? No se vaya a asustar. Como saben, hemos tenido cortes de agua en diferentes partes de la ciudad y hoy casualmente pues, nos coincidió esta zona. Quiere decir que en la iglesia no hay agua en este momento, o el agua que hay es muy limitada porque pues es la que queda en los tanques de la casa, pero pues no es demasiado. Por lo tanto, el uso de los baños en este día está restringido. Agradecemos que tengamos esto en cuenta. Vamos solamente a dejar el uso de los baños para los niños. Si usted tiene la imperiosa necesidad de usar el baño, pues le voy a pedir el favor que tenga un poquito de paciencia y que se aguante un poquito porque no hay agua. Y pues obviamente esto nos genera inconveniente en la iglesia. Amén. Juan, capítulo número 3. Y va a leer usted el versículo número 30. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Léalo de nuevo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amén. Levante una mano al cielo en señal de fe en este día y ore conmigo en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, oh Jesús, que en este día, Señor, tú hables a mi vida, a mi corazón, de la forma en que yo lo necesito, lo requiero, Padre, para poder cambiar mi vida, para poder ser, Padre Celestial, la persona que tú quieres que yo sea. Te pido, Señor, que en esta hora tú guardes de una manera especial este servicio. Yo dispongo mi corazón para recibir de tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque después de escuchar tu voz, nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, siéntese, por favor. ¿Ya está bien cómodo? Perfecto. Estimado amigo, hermano que me escucha en este día,
Hemos querido, y en días pasados venía yo hablando con mi esposa y orando, y hemos querido tocar un tema que hace unos años hicimos en una serie cuando estábamos en pandemia, pero que vemos que es una necesidad imperiosa de la iglesia y que queremos compartir con la iglesia. Muchas de las fallas y de los pecados que vienen sobre nosotros los seres humanos vienen por la falta de control, por la falta de trabajar, por la falta de no entregar a Dios para que Él trabaje en mí y para que yo también pueda poner de mi parte en el trabajo de las emociones. El no controlar o el no dejar que Dios controle mis emociones, que Dios trabaje en mí, en gran parte de las ocasiones da a luz el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Como quien dice, tiene todo el derecho del mundo en ponerse de mal genio, en molestarse. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron momentos de ira, todos. Todos tuvieron momentos de malestar, de mal genio. Inclusive el mismo Señor Jesús en algún momento sacó a látigo a los mercaderes del templo y les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Porque es un estado normal del ser humano, el mal genio. El problema es cuando usted no controla ese tipo de emoción, cuando usted no controla ese tipo de momentos, empieza a dar a luz el pecado. Las personas que no controlan sus sentimientos, o los que son mal llamados enamoradizos. Cuando una persona no controla lo que siente, hablando más que todo en la juventud, empieza a sufrir de algo que Pablo le denominó y le dijo a Timoteo: las pasiones juveniles, el no controlar las emociones, el querer picar en todo lado, sin echar raíces. Y ese control de las emociones, o cuando tú aprendes a controlar, a entregarle a Dios tus emociones para que sea Él quien trabaje en ellas, empieza a fundamentar algo que se denomina la personalidad de una persona. Ya lo vamos a ver más adelante. Y cuando Dios empieza a trabajar en tu temperamento, trabaja en tu personalidad, se construye algo que la Biblia lo evidencia como el carácter de una persona. El carácter que Dios quiere que tú formes en tu vida es el carácter de Cristo en ti. Lo dice Pablo en el libro de Efesios y en el libro de Filipenses también lo dice. En Gálatas dice: he sufrido dolores de parto por ustedes a fin de que el carácter de Cristo, a fin de que Cristo sea formado en ustedes. Y Cristo no puede ser formado en mí, el carácter de Cristo no puede ser formado en mí si no empiezo por el principio de todas las cosas. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es un objetivo primordial de todo hijo de Dios. Es necesario que Dios crezca en mí, que Cristo crezca en mí, y que yo cada día mengue más. Que cada día haya menos de mí y que cada día haya más de Dios en mi vida.
Producto de esas emociones no controladas, vienen las personas que hablan más rápido de lo que piensan y ofenden. Producto de esas emociones no controladas vienen aquellas personas que no controlan su forma de actuar y que tienden a pensar en cómo actuaron después de que ya han cometido un error, después de que ya hablaron, después de que ya ofendieron, después de que ya cometieron un error. Por eso es necesario que cada día Dios crezca más en usted y cada vez haya menos de ese temperamento no controlado en su vida. Lo primero que hizo Dios en la vida de todos aquellos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia fue trabajar en su temperamento. Trabajar en su temperamento. Cuando usted tenga la oportunidad, hoy el internet está a la vanguardia y que usted encuentra todo, mire el proceso de creación de una joya. Desde que inicia hasta que está expuesta en las grandes joyerías del mundo. Cuando usted ve cómo crean, por ejemplo, un anillo y le muestran el anillo en bruto, o sea, es decir, antes de haberlo hecho, es un pedazo de lata horrible e insignificante, que puede tener mucho valor después, muchísimo, porque en el mundo de la joyería hay joyas de joyas, hay joyas normales, hay joyas medianas, pero hay joyas extremadamente caras, carísimas. Todo depende del tipo de piedra que han encontrado, del proceso, de todo esto. Pero cuando usted ve un anillo antes de ser el anillo, es un pedazo de lata que cualquiera pasaría por encima y dice, ¿quién se va a fijar en algo así? Pero cuando el joyero toma ese pedazo de lata, lo empieza a pulir, le empieza a dar forma, le empieza a quitar la escoria, le empieza a quitar lo que no le funciona, y con el torno empieza a darle la forma redonda, perfecta que necesita. Sin embargo, el proceso más importante de una joya preciosa está en meterla al fuego para que el fuego sea quien le dé consistencia y le dé fuerza a la forma que el joyero le ha dado. Ese es el proceso más importante. Meten ese pedazo de metal a altas temperaturas para que, si me permite el término, para que el metal se funda, se cuece, y pueda tomar esa firme forma del anillo. Y después de sacarla de esas altas temperaturas, esa pieza empieza a tomar brillo y va otra vez a un torno para darle ese brillo espectacular, y por último que las mujeres bellamente lo luzcan en sus dedos. Pues bien, usted es una bella joya en las manos de Dios. Usted es un metal precioso en las manos de Dios. No obstante, Dios tiene que trabajar en usted todos los días para darle la forma que Él necesita a su vida. Necesita trabajar en su temperamento para que su forma de actuar, de pensar, de moverse, sea modificada y sea controlada por el Espíritu Santo de Dios, y asimismo usted pueda llegar a formar el carácter que Dios quiere que usted forme. Entonces, me dio la tarea de buscar 3 palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un diccionario normal. Y le traje las definiciones para que usted me entienda en este video. El diccionario
de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, define el temperamento como una característica de salud social y emocional que describe la forma de reaccionar a situaciones o a la cotidianidad. Eso quiere decir el temperamento. Es una característica emocional. Todos los seres humanos tenemos emociones. Todos. Y cuando usted tiene emociones, pues usted reacciona a esas emociones. Por ejemplo, el miedo es una emoción. Por ejemplo, esa vez, levanten la mano aquí los que son casados, a ver, levanten la mano, eso. Entonces, la emoción de la primera vez que usted vio a esa mujer, a ese hombre con el que se casó, eso es una emoción. Acuérdese de ese día, a ver, acuérdese. Ese día que usted vio por primera vez a ese portento de hombre, a esa belleza de mujer. Por ejemplo, el primer día que yo vi a mi esposa, yo sabía que era para mí. Todo lo que pisara la planta de mi pieza, por eso le pegué un pisotón en el pie. En cambio, cuando ella me vio a mí, me dieron ganas de vomitar, pero bueno, después se fue cambiando. Esas son emociones, y son normales en el ser humano. El problema es cuando esas emociones quieren controlar su vida. El problema es cuando esas emociones son las que dominan su vida. Lo vamos a ver poco a poco porque hay 4 temperamentos que definen el ser humano: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Cada una de las personas tiene algo que ver en ese temperamento. Pero Dios es quien tiene que controlar ese temperamento para que usted pueda ser llevado a la estatura que Cristo quiere en usted. Le voy a poner un ejemplo, póngame atención aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que un día Moisés bajó y vio cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Llevado por sus emociones, por la cólera que le dio, por el rencor que le dio, por el mal genio que le dio, ver cómo este egipcio se aprovechaba de un israelita, dice la Biblia que lo mató. Una persona llevada de sus emociones. Y quiso seguir la vida como si nada hubiese pasado. Al día siguiente se encontró a 2 hermanos israelitas peleando, y cuando quiso mediar entre ellos, uno de los 2 volteó y le dijo: ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y la palabra de Dios dice que fue tanto el miedo, emoción, que sintió Moisés, que salió corriendo al desierto. Y tuvo que ser tratado por Dios 40 años en un desierto para llegar a ser, dice la Biblia, el hombre más manso sobre toda la tierra. Entonces pasó de ser un hombre colérico, un hombre impulsivo, a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Dios tuvo que trabajar en sus emociones. Un hombre como Elías, que ve fuego caer del cielo, es un hombre también muy llevado de su emoción. El Señor, consúmelos, que tu fuego los consuma. Que al que no quería alabar a Dios, le provocaba que también descendiera fuego y lo consumiera. Unos minutos más adelante, unas páginas más adelante, le estaba diciendo: Señor, quítame la vida. Control de sus emociones. Había pasado de ser un hombre terriblemente temperamental a ser un hombre que estaba afligido y deprimido. Emociones, son emociones. El desánimo es una emoción. La depresión es una emoción. Pero es una emoción que necesita ser controlada, porque allí es donde el enemigo actúa para hacerlo pecar. Allí es donde el enemigo actúa para llevarlo a usted a cometer pecados delante de Dios. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la personalidad, escúchese bien: tendencia estable de una persona a pensar, sentir y actuar de determinada forma. ¿Quiere decir eso?
que una vez usted tiene unas emociones en su temperamento, esas emociones determinan su personalidad, que es una tendencia estable, quiere decir que es regular, que es constante, de una persona a pensar, a sentir y a actuar de determinada forma. Quiere decir que esas emociones lo llevan a usted a actuar. Que esas emociones que pasan por su interior, por su vida, son las que lo llevan a actuar. Entonces, cuando una persona tiene miedo, actúa frente al miedo. Yo siempre he dicho que el miedo causa dos cosas en la vida del ser humano. O el miedo te paraliza o te lleva a hacer cosas que tú nunca jamás has hecho en la vida. Hay muchas personas que el miedo las paraliza, ¿cierto? Lo deja uno estático, uno no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Entonces ese temperamento, esas emociones, determinan algo que se llama la personalidad. Y se define el carácter como un conjunto de cualidades que distingue su modo de obrar y de ser con los demás. Quiere decir que la suma del temperamento que determina tu personalidad, más adelante va a definir algo que se llama el carácter de una persona. ¿Usted ha escuchado eso de que, es que esa persona tiene un carácter fuerte? ¿Sí lo ha escuchado alguna vez? Es que tiene un carácter bien complejo. No. Estamos hablando de algo que se denomina como el temperamento o la personalidad. Porque el carácter de una persona es el que se forma en su modo de obrar y de ser con los demás. ¿Sabe por qué muchos jóvenes que conocen de Dios desde niños, crecen en la iglesia, desarrollan muchas actividades en la iglesia, llegan a la universidad y en la universidad se pierden? Porque no han formado algo que se llama el carácter. En el carácter está algo determinado, que es el criterio para saber cómo tengo que obrar, cómo tengo que actuar, de qué manera determinada lo tengo que hacer. Entonces se quedaron en el temperamento y se quedaron en la personalidad, pero no desarrollaron algo que se denomina el carácter. Características que se dan para su forma de obrar y de ser con los demás. Quiero invitarlo a que tome su Biblia y la voltee unas páginas más adelante y busque la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Timoteo, después de Tesalonicenses. Primera de Timoteo, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Timoteo, primera, después de Tesalonicenses, antes de Tito, encuentra usted Timoteo. Y va a buscar usted el capítulo número 4 y ubique el versículo número 11. Antes de leer, déjeme contarle un poquito de la historia de Timoteo. Timoteo es uno de los discípulos y de los hijos más fehacientes, más representativos, es la palabra, de Pablo. Timoteo empieza a nombrarse por allá en el libro de los Hechos, cuando empieza a acompañar a Pablo a viajes misioneros. Pero es tal la relación que crea con Pablo, que Pablo lo toma como un hijo. En los primeros versículos del capítulo 1 de Primera de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, mi hijo en la fe. Lo toma como un hijo. Timoteo tenía una característica, y es que era un joven de aproximadamente unos 17 a 20 años, que tiene que quedarse enfrente de la iglesia de Éfeso. Y frente a estar en una iglesia, empieza a ser víctima del ataque de muchas personas que lo critican por ser joven y servir a Dios. Porque el joven es preso
es mucho más fácil, propenso a reaccionar a las emociones. Cuando las personas van creciendo y van madurando, van aprendiendo a controlar un poco más el emocionalismo. Los años hacen que las personas maduren más en ese tipo de cosas. Usted se da cuenta que las personas con los años aprenden a ser un poco más analíticas, tienden a ser mucho más maduras en lo que piensan, en lo que hacen, en cómo se comportan. Pero los jóvenes no. El joven es impulsivo. El joven es sinónimo de inexperiencia. El joven es sinónimo de emocionalidad. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes acá? Adolescentes hablo más de 12 años y menos de 20. Levante su mano. Usted no se imagina lo que a mí me tocaba cuando yo estaba en esa edad para que mi papá me prestara el carro. Mejor dicho, era un trabajo de meses atrás para que me pudiera prestar el carro. ¿Por qué? Pues porque no confiaba en mí. Porque el joven es sinónimo de inexperiencia, de todo lo que ya sabe. Pero si hoy yo llamara a mi papá y le digo, papá, tengo esta necesidad, ¿me puedes prestar el carro? Seguro que él me dice, vaya, tranquilo. Porque ya sabe que mi época de inexperiencia y de todo esto, pues ya quedó atrás y ya, pues yo con hijos, pues soy un poco más consciente y más maduro de las cosas. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Ah, bueno, es que me mira como perdido. Entonces Timoteo empieza a sufrir ese ataque, esa cierta resistencia de las personas a que esté enfrente de una iglesia. Y sí, claro, es que no es fácil para un hombre adulto, para un hombre ya que tiene los años encima, pues ser guiado espiritualmente por un joven que aparentemente no tiene su misma experiencia. Pero Pablo empieza a darle unos consejos tremendamente prácticos, pero también muy arraigados a lo que él mismo ha vivido de la mano de Dios. Y eso está expuesto en el versículo número 11 al 16 de Primera de Timoteo. Dice la Biblia: esto manda y enseña, le está diciendo Pablo a Timoteo. Por favor, Timoteo, manda esto en la iglesia y enseña esto. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Acompáñame hasta ahí. Vamos a leer ya otros versículos más adelante, pero vamos a dejar hasta ahí. Lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo es darle una orden, diciéndole: esto es lo que tú tienes que mandar y enseñar a las personas que están alrededor tuyo. Le está diciendo: no tengas miedo, porque Dios te ha puesto a ti enfrente de este lugar, de esta congregación, para que tú seas quien guíe este pueblo al propósito de Dios. No tengas miedo, una emoción. Pero seguido a esto, le está diciendo que nadie te desprecie, que nadie te menosprecie por ser joven. Esta versión que tengo aquí dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Que nadie te mire por encima del hombro por ser joven. Y le pone una tarea que es muy sencilla, pero que es una carga bien compleja. Porque seguido a esto le dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo. Y es que el ejemplo, querido amigo, arrastra más que cualquier cosa. ¿Usted quiere que su hijo sea el mejor estudiante? Dele ejemplo. Siéntese con él a estudiar. Siéntese con él
Así usted de pronto no sepa de qué están hablando, pero siéntese con él e investigue, apóyelo, ayúdelo, porque el ejemplo arrastra. Usted quiere que su hijo sea una persona alejada de vicios, que le guste el deporte, pues déle ejemplo. ¿Con qué autoridad puede usted enseñarle a su hijo que no tome el camino del licor si cada 8 días lo ve usted con una cerveza en la mano, con una copa de aguardiente en la mano? ¿Con qué autoridad usted puede decirle a su hijo que deje su casa organizada si lo único que veo en usted es desorden? Eso es ilógico. De la única manera que yo puedo ser una fiel enseñanza para las personas que me siguen es siendo ejemplo. Es que el ejemplo es la única manera que hay para poder enseñar y para que tus hijos tomen el ejemplo que tú tienes. Yo me acuerdo que hace algunos años yo trabajaba con una mujer que tenía un hijo adolescente que estaba en una rebeldía terrible. Y ella me decía, o sabía que yo iba a la iglesia, y me decía, háblele usted a mi hijo, es que ustedes entre jóvenes entienden, háblele usted a mi hijo, que mi hijo sí lo entiende, lo escucha usted. Y un día, el muchacho borracho le acabó el carro a la mamá, llegó a la madrugada a la casa y detrás de él llegaron un poco de taxistas porque se había estrellado contra un taxi, salió corriendo, salió huyendo, no le quiso responder, llegó a la casa con el carro vuelto nada y un sartre, mejor dicho, de taxistas detrás de él reclamando por lo que no había querido responder. Entonces esta señora llegó al otro día, mejor dicho, supremamente trasnochada y me dijo, ya no me aguanto más a mi hijo, que venga, invítelo a la iglesia, por favor llévelo, él necesita de Dios, él necesita escuchar algo diferente. El tema es que yo no conocía al hijo, ella me hablaba y me hablaba y me hablaba, pero yo no lo conocía. Y yo le dije a esta mujer en aquel entonces, le dije, ¿por qué no empiezas a ir tú para que Dios empiece a trabajar en ti y así mismo pueda trabajar en la vida de tu hijo? Si tú eres la persona que tiene la oportunidad de escuchar de Dios, es porque Dios quiere primero trabajar en ti para después trabajar en Él. A lo que ella me respondió, no, yo sí estoy muy bien ahorita donde estoy, a mí me gusta mi iglesia católica, yo la verdad no quiero moverme de ahí, yo voy todos los domingos. No, que vaya mi hijo sí tiene que ir porque él tiene que recibir. Entonces, ¿cómo quiero yo que mi hijo cambie, que mi hijo reciba, si yo mismo no estoy dispuesto a cambiar? Mientras estuve pastoreando jóvenes, era la queja constante de muchos padres, que llegaban y se acercaban a mí y me decían, por favor, mire mi hijo, mire, llámelo, ore por él, tráigalo a la iglesia, dígale que por favor. Pero uno veía reflejado en la vida de los padres, pues que no eran ejemplos realmente para sus hijos. Y después de esto, de ponerle esta carga y decirle, sé ejemplo de los creyentes, tiene que ser ejemplo para los creyentes. Y el primero dice, pero tú, sé ejemplo para los creyentes en la palabra. ¿En qué? En la palabra. Le está diciendo, tienes que empezar a formar tu carácter, tienes que empezar a controlar tu temperamento. Y para eso lo primero que tienes que hacer es ser ejemplo en tu palabra. Esta versión dice, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Entonces, es supremamente vital, esencial, que usted aprenda a controlar sus emociones desde lo que usted dice con su boca. Mire, la lucha más grande que puede tener un hijo de Dios está en lo que libra aquí en su cabeza, ahorita lo vamos a ver más adelante,
Porque el 90% de lo que pasa por su cabeza se convierte en dichos y en actos. Si usted es una persona que se acelera, que es pronto para hablar, usted está cometiendo un pecado. Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Coja sus dos manos y tóquese sus oídos. Háganlo. ¿Cuántos oídos tiene? 2. Ahora ponga su mano en la boca. ¿Cuántas bocas usted alcanza a tocar con su mano en su rostro? 1. Usted no tiene 2 bocas, tiene una sola. Usted no tiene un oído, tiene 2. Quiere decir esto que Dios te entregó la facultad de escuchar 2 veces más de lo que tú hablas. Y nosotros no sabemos escuchar. Usted está alterado en una discusión con alguien. Por eso la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, pero que la palabra áspera hace subir el furor. Usted está enganchado con una... Voy a ponerle un ejemplo que nunca pasa. Usted está peleando con su esposa en la casa. Algo atípico. En el que se rió por ahí sabe que Dios le está hablando. Señor, por favor, háblale a esta persona en el ejemplo que voy a poner. Pero que sea tardo para hablar y pronto para escuchar. Usted está enganchado en ese momento y su esposa le está diciendo, es que tú, o tu esposo le está diciendo, es que tú no haces, es que tú no esto, es que tú. No alcanza la persona a terminar la frase cuando usted ya le está respondiendo, un momentico, que eso no es así, es que soy, porque usted no sabe escuchar. Porque mientras la persona habla, usted está pensando cómo responderle y cómo defenderse a lo que le está diciendo. En lugar de practicar aquel versículo que dice, la blanda respuesta calma la ira. Quiere decir eso, que usted debe aprender a tener algo que se denomina la empatía. Quiere decir aprender a entender más al que le está hablando que lo que usted piensa que debe hacer. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en lo que dices en la palabra, le está diciendo, aprende, Timoteo, a escuchar más de lo que hablas y a que lo que digas esté plenamente coordinado y en coherencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted responde ásperamente, usted no puede pretender que la persona que está recibiendo se calme, porque la palabra áspera hace subir el furor. Por eso cuando las palabras son de grueso calibre, dice la Biblia, en las muchas palabras no falta el pecado, usted empieza a lanzar cosas que usted no está pensando, hablo que usted no está plenamente consciente de lo que está diciendo, y ofende a los demás, ofende a la otra persona. Grábese esto que le voy a decir. Usted es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Entonces, en el momento que esa palabra sale de su boca y golpea a la otra persona, golpea a aquel que lo escucha, es muy difícil que usted eche para atrás y diga, no, eso no era lo que yo quería decir, pero lo dijiste. ¿Y sabes qué es lo que pasa acto seguido? Que tienes que ir a pedir perdón. Y no es que sea malo pedir perdón. Lo malo fue que no controlaste lo que sale de tu boca y ofendiste a alguien más. Por eso, querido amigo, empieza a entregarle a Dios su temperamento si usted es pronto para hablar. Empieza a decirle, Señor, refrena mi lengua. ¿Usted ha escuchado ese dicho popular? No está en la Biblia, para que usted no vaya a decir, como dice en la Biblia, no. Pero esto lo que traduce coloquialmente al día de hoy es, cójale dobladillo su lengua. Si usted quiere responder de mala manera, es mejor que usted diga, mira,
creo que en este momento, como dice el costeño, la masa no está para bollos. Es mejor que no hablemos en este instante y que hablemos después. La blanda respuesta calma la ira. Usted no sabe el trabajo que a mí me ha costado, se lo digo de verdad, como abriéndole mi corazón, pero el trabajo que a mí me ha costado aprender a escuchar más de lo que hablo. Además, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a una persona, usted sabe lo que esa persona tiene en su corazón, sabe lo que hay en él. Pero lo más complejo de todo es no crear juicio mientras usted está escuchando a la otra persona. Ser alguien totalmente neutro, imparcial, y traer lo que Dios quiere que usted diga en ese momento y no lo que usted siente decir. Por eso es importante que Dios empiece a trabajar en usted. Hace algunos años, en la iglesia, un hombre nos regaló a todos los jóvenes, él hacía manillas y hacía carnets para empresas. Y un día le dijo al pastor de jóvenes: oiga, yo quiero regalarle una manilla a todos los jóvenes que hay en la iglesia. Claro, por supuesto. Y a todos nos regaló una manilla. Eran muy lindas porque eran manillas como tejidas, más o menos, cosidas. Pero tenían en la parte de abajo tenían un botoncito, un botón así como el body de un niño. Entonces uno las metía a presión. Mire, esa manilla yo la amé porque me salvó muchas veces de hacer cosas que no agradaban a Dios. Esa manilla decía: ¿qué haría Dios en tu lugar? ¿O qué haría Jesús en tu lugar? Alguna de las dos. Y uno miraba esa manilla, y cuando uno iba a hacer algo que no agradaba a Dios, uno miraba esa manilla y decía: ¿qué haría Dios en mi lugar? Pero sí quiero que lo tenga en su cabeza. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cómo hablaría si tuviera que responder a una ofensa? ¿Cómo hablaría si tuviera que responder a un mal momento, a un momento de temperatura alta? En tu forma de hablar, en tu palabra. Y después de esto, le dice: en tu conducta, porque esa palabra determina la forma como uno va a actuar, en la forma en que uno se maneja, en la forma en que uno camina, en la forma en que uno vive su diario vivir. Y ahí me voy a devolver un poco. Porque aunque el temperamento va más enfocado a la emoción, dice que la personalidad es una tendencia estable de una persona para pensar, sentir y actuar de determinada forma. Diga conmigo: lo que hablo, no, mejor, lo que pienso más lo que hablo es igual a mi conducta. Hoy en día está muy de moda una palabra que se denomina la coherencia. ¿Sí la has escuchado? La coherencia. Y la coherencia está en conectar la manera de pensar, tu manera de hablar, con tu forma de vivir. Diga conmigo: con la forma de vivir. Dígale a la persona que está a su lado: cuida tu forma de vivir. Ahora dígaselo más convencido: cuida tu forma de vivir. Lo que pienso más lo que hablo es igual a mi conducta. Y yo tengo que tener coherencia en mi forma de vivir. Esta versión dice: sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma en que vives. Uno de los principios básicos de la predicación de la palabra de Dios, lo primero que te enseñan cuando tú quieres predicar la palabra de Dios, el principio básico de la predicación, o sea, la regla de oro, lo que nadie jamás puede escatimar. Se lo digo porque en el primer instituto bíblico donde tuve la oportunidad de estudiar, cuando tuve las primeras clases de predicación, fue lo primero que nos dijo el maestro: nunca se me va a olvidar. Querido amigo,
Vive lo que predicas y predica lo que vives. Tú no puedes decirle a una persona que tú eres un hijo de Dios, que eres cristiano, que vas a la iglesia, mientras eres el primero que impone el desorden en el lugar donde estás. Tú no puedes decir yo creo en Dios, Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, creo en Dios y su palabra, cuando eres el más indisciplinado, deshonesto en tu trabajo, cuando eres una persona que está siempre pendiente más en la forma incorrecta de vivir que en dar ejemplo de lo que estás predicando y de lo que estás haciendo. Yo en mi trabajo, en el trabajo que desarrollo en mi vida normal diaria, no llego al trabajo diciendo, oiga, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia cristiana y predico lindo, ¿no? No vivo con un letrero aquí atrás que dice, yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Pero trato de expresar con mi vida lo que la palabra de Dios dice, lo que está en mi mente y lo que está en mi corazón. Las personas que se sientan al lado mío en mi trabajo dicen, ay, ¿verdad que delante de usted no podemos decir groserías? Perdón, Jorgito, perdón. Hace 15 días, una compañera de trabajo con la que he cruzado 3 palabras en la vida, no más, hablando de temas contables de facturas, me escribió y me dijo, me han diagnosticado una enfermedad y yo sé que tú eres cristiano con tu esposa, quiero que ores por mí. Por supuesto, lo haremos con gusto, oraremos por ti. Y el día siguiente le pregunté, ¿por qué me buscaste a mí? ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, cuando tomé el papel en mi mano, salí, me senté en la sala del laboratorio, del lugar donde estaba, me puse a llorar y algo dentro de mí me dijo, escríbele a Jorge. Conecte su manera de vivir con lo que usted habla, con lo que usted piensa, si quiere ser ejemplo. Y permita que Dios empiece a trabajar en esa forma de vivir, en su comportamiento, en lo que usted vive, es realmente donde está la verdadera predicación de la palabra de Dios. No está en lo que sale de su boca. Usted puede hablar maravillas, puede tener una oratoria impecable, puede ser un hombre que hable o una mujer que hable perfecto, excelente, pero si su vida es un desorden, es un fiasco, de nada le va a servir. Cierro con esto hoy. Un día murió un gran pastor, murió un pastor de una iglesia. Todo el mundo quería estar en el velorio de ese hombre. Todo el mundo quería asistir al entierro porque era admirado por muchas personas. Y entonces, en el momento en que meten a ese hombre en la bóveda, donde lo van a enterrar, cierran el hueco, y una de las personas de la iglesia toma la vocería y dice, vamos a construirle el epitafio al pastor. Cada uno va a decir lo que siente que debemos poner ahí. Entonces empezaron, qué hombre ejemplar, qué humildad, qué carácter, qué forma de decir las cosas. Gracias por escucharme, gracias por orar por mí, todos. Y se voltearon a los hijos y le dijeron, bueno, ¿y ustedes qué quisieran que dijera esto? Y dicen los hijos, aquí descansa mi papá y en la casa descansamos todos. ¿De qué me sirve a mí ganarme el mundo entero si el ejemplo que tengo atrás está vuelto nada? ¿De qué te sirve a ti hablar maravillas si tu vida es un desorden?
Acuérdese de esto: lo que pienso más lo que hablo es igual a mi conducta. Voy a pedirte que cierres tu Biblia ahí donde está. Esto, el día de hoy, y Daniela, para que lo pongas también cuando subas el mensaje, va a quedar en una línea que dice continuará. Pero quiero que pienses por un momento en las emociones que están controlando tu vida en este momento. Cuando uno piensa en las emociones, lo primero que se le viene a la cabeza es el mal genio. Y es lo que más pasa también en el hogar, ¿sabes? Uno habla con las parejas y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que te molesta de tu esposo? Uy, el mal genio. ¿Qué es lo que te molesta de tu esposa? Uy, no, ese mal genio que tiene. ¿Qué genio que se manda? Pero no es la única emoción que existe. Lo que pasa es que es la que es más prominente hacerlo, decir a uno cosas que no debe decir. Es la más prominente hacer cosas que uno no debe hacer. Cuando uno es preso de la ira, puede llegar a cometer un pecado o pecados. Cuando uno es preso de la ira, hasta locuras se le vienen a la cabeza a una persona. Pero hay muchos sentimientos. ¿Estás preso del miedo? ¿Tienes miedo a la incertidumbre? ¿Le tienes miedo a lo que puedas estar viviendo en este momento? ¿O estás siendo de verdad preso del mal genio? ¿Qué puede estar sintiendo en este momento usted que no está siendo consecuente o no está permitiendo que Dios trabaje en ti de la manera que lo debe hacer? Acuérdese lo primero que leímos: es necesario que Él crezca, que yo mengue. Y como la joya preciosa, Dios tiene que empezar a trabajar en ti, tiene que empezar a pulir, a quitar. No para que no sientas, no. Mientras seas un ser humano vas a seguir sintiendo. Pero para que ese sentimiento, esa emoción sea controlada por el Espíritu Santo de Dios. Para que en el momento que tengas mal genio, para que en el momento que tengas ira, el Espíritu Santo sea quien controle tu forma de actuar, tu forma de hablar. ¿O estás siendo en este momento controlado por el desánimo? ¿Estás siendo controlado por la tristeza? La mayor tasa de suicidios en la vida de las personas viene a causa del desánimo, de la tristeza, de la depresión. Y quiere que le diga una cosa: son personas que enfrente de usted se pueden estar riendo a carcajadas, personas que no demuestran que pueden estar pasando un momento de desánimo. Usted las ve normales, como si nada pasara, pero por dentro están viviendo realmente un proceso bastante complejo en su corazón, y terminan por tomar una decisión errada, que es un pecado. El suicidio es un pecado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es un pecado del cual usted ya no se puede arrepentir. Porque después de que usted está frente a frente con Dios, ya no hay nada que hacer. Es un pecado del cual usted ya no se puede arrepentir. Entonces piense por un momento, ¿cuál es la emoción que lo está controlando? Y una vez usted tenga identificada esa emoción, que pueden ser hasta varias, quiero pedirle que se ponga de pie. Póngase de pie. Ahora, si usted tiene sus emociones totalmente controladas por el Espíritu de Dios, por favor,
ore por todos nosotros los que estamos aquí. Porque todos necesitamos que el Espíritu de Dios empiece a controlar nuestras emociones. Si usted es una persona que no sabe escuchar, usted necesita que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida para que usted sea una persona que aprenda a escuchar más de lo que oye. Si usted tiende a ser una persona irascible, que ofende con las palabras, que habla lanzando palabras a lo suelto, usted necesita que el Espíritu Santo de Dios controle sus emociones. Yo no sé de dónde salió o quién se inventó que el ser directo con una persona es decirle las cosas como caiga y ofenderlas. Eso no es bíblico. Claro que la confrontación es de Dios, por supuesto que hay que confrontar. Pero hay que saber usar las palabras que Dios quiere que tú le digas a la persona para que sea redargüida de pecado, de justicia y de juicio. Porque es Dios quien convence, no eres tú. Si tú eres una persona que tiende a hablar de una manera no adecuada a las personas que te rodean, necesitas que el Espíritu Santo de Dios empiece a actuar en ti, no para no decirle la verdad, sino para hablarle de la manera que Dios quiere que tú lo hagas. Para hablar de la manera que Dios quiere que tú lo hagas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Y ora conmigo y di: Padre, te doy gracias en este día. Porque tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Y tu palabra, Señor, nunca, 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 Señor, volverá vacía. Gracias, Padre Celestial. Porque si me hablas, es porque aún me amas, Señor. Y necesitas, Señor, que mi vida sea cambiada y transformada. Perdóname, Señor, porque he sido preso de mis emociones, de mi mal genio, Padre, de mi tristeza, de mi miedo, de mi desánimo. Nombre la emoción que usted crea que debe nombrar ahí. Pero dígale: Señor, perdóname, porque no entregarte esto, Señor, no permitir que tu Espíritu controle esa emoción, Padre Celestial, me ha llevado a cometer pecados. Señor, pecados, Padre Celestial, de los cuales hoy me arrepiento, porque tu palabra dice, Señor, que la paga del pecado es muerte, y yo necesito hoy arrepentirme delante de ti. Necesito, Señor, que tú cambies mi manera de pensar, que tú cambies mi manera de hablar, que tú cambies mi manera de vivir. Señor, que tú cambies mi manera, Señor amado Jesús, de enfrentar mis problemas, mis dificultades, Señor. No desde el miedo, Padre Celestial. Tú necesitas, Señor, que yo aprenda a confiar más en ti, para que yo pueda formar el carácter de Cristo en mi vida. Señor, actuar de la manera que tú lo hiciste, caminar como tú lo hiciste, hablar, Señor, como tú lo hiciste. Necesito que tu Espíritu, Señor amado Jesús, controle, Señor, por completo mi corazón. Señor, que yo hoy, Padre Celestial, pueda ser, Señor, ejemplo de aquellos, Señor amado Jesús, que me rodean en lo que yo digo, Señor. Padre, que yo pueda ser ejemplo, Señor, de aquellos que me rodean en mi conducta, en mi manera, Señor, Padre Celestial, de hablar, de dirigirme, Señor amado Jesús, a los demás, pero que pueda ser también ejemplo, Señor, en mi manera, Señor, de vivir, Padre Celestial, en lo que yo soy en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, Señor, o donde quiera, Señor, que tú, Señor, me lleves, Padre, yo pueda ser uno solo. Padre, perdóname, Señor, si Padre Celestial, soy una persona malediciente, si he herido a los demás. Perdóname, Señor, si he sido, Padre Celestial, una persona que se deja llevar por la ira. Señor, Padre Celestial, para utilizar golpes, para utilizar palabras ofensivas. Te pido primeramente que tú me perdones, Señor. Y también, Padre Celestial, pediré perdón a las personas que he ofendido, Padre Celestial. Señor, te pido, Padre mío, que tú, Señor, Padre Celestial, me des mucha más, Señor amado Jesús, Padre, de tu Espíritu, para aprender a escuchar y para decir, Padre Celestial, las palabras correctas, Señor, en el momento correcto, Señor, porque eso es lo que tú quieres de mí, Señor. Padre, te pido, Señor, que en este día tomes control, Señor, de todo desánimo,
Padre Celestial, de toda tristeza, Señor. Padre Celestial, de esa tristeza que nos lleva, Padre Celestial, muchas veces a negar, Padre Celestial, tu existencia, a negar, Padre Celestial, que tú eres, Señor amado Jesús, quien da gozo, Señor, a nuestro corazón. Padre Celestial, perdóname, Señor, si he, Padre, permitido que vengan pensamientos, Señor amado Jesús, Señor, contrarios a tu palabra a mi cabeza. Señor, que vengan pensamientos, Señor amado Jesús, de suicidio. Padre, que vengan pensamientos, Señor amado Jesús, Señor, Padre Celestial, de negar tu palabra y tu voz, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que tú eres, Señor amado Jesús, quien tiene el control absoluto de todos mis problemas, Señor, de toda mi vida completa, Señor. Perdóname, Padre, y yo en este día, Señor, entrego a ti mis sentimientos, Señor, mis emociones, Padre Celestial, para que sean controladas por ti, Padre. Te doy gracias, Señor, en este día. Levantamos, Señor, a ti, Señor, nuestras manos, diciéndote, Padre, necesito ser cambiado. Diga conmigo, necesito ser cambiado, Padre Celestial, para que, Señor, en mi cambio, tú, Señor, Padre, también puedas trabajar en los demás, Padre Celestial. Controla, Señor, hoy estas emociones, las entrego en tus manos, declarando, Señor, que tu poder se perfecciona en mi debilidad, Padre. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dan un aplauso a Dios en este día y al Señor gracias